Las últimas voluntades. Qué tema, ¿verdad? Pero todos los que tenemos un ser querido que además está enfermo y depende de nosotros realmente, y nosotros somos los que tenemos que tomar las decisiones. Las últimas voluntades es una decisión muy importante. Es, creo que la decisión más importante que una persona pueda tomar en su vida. Decidir sobre el futuro, sobre la enfermedad y en este caso, pues quizás sobre el final de una enfermedad y obviamente de un ser querido. Yo les quiero invitar a que hagan una reflexión porque tarde o temprano, sobre todo los que tenemos enfermos de Alzheimer, de demencias, de Parkinson, tarde o temprano este tema les va a llegar a sus vidas. Entonces es muy importante que ustedes, primero, es un consejo que yo les doy, yo lo viví también, es un consejo que les doy desde lo más profundo de mi corazón, que ustedes tengan en cuenta primeramente su papá o su mamá, qué es lo que pensaban sobre este tema, qué pensaba él, qué pensaba ella. Realmente han sido o son personas en pro de la vida, son personas que a pesar de lo duro que se les puede presentar en la vida, a pesar quizás de la enfermedad dura, ellos quieren vivir. Y lo digo de verdad de corazón porque el día que llega ese momento, pues podemos ahorrarnos quizás muchos conflictos porque tenemos que tomar decisiones ya, en ese momento. Entonces es muy importante tener claro. Pero les vuelvo a repetir de que yo les aconsejo de todo corazón que tengan presente qué es lo que decidiría su papá o su mamá sobre su propia vida. Ellos quisieran vivir así. Ellos, a pesar de verse con una enfermedad, a pesar de verse reducidos físicamente, también, como no, cognitivamente, a pesar de todo ello, ellos quisieran estar vivos. Ellos aman la vida a pesar de todo. Porque si tomamos en cuenta lo que ellos pensaban, nos ayudará realmente a la hora de tomar esa decisión. Y también les quería decir que las sedaciones paliativas o terminales, para mí personalmente, con respeto a todo el mundo, para mí no deja de ser una eutanasia. Y la prueba está que en cuanto se les coloca la agujita en el brazo, en el abdomen, y se empiezan a administrar esos bolos, esos cócteles realmente de la muerte, la prueba está es que pueden durar todo el día, unas horas o como mucho 2 días. Por lo tanto, nos da a entender que realmente les ayuda a ese traspaso, les ayuda pues a que puedan morir de una forma, según dice la medicina, relajada, aunque no es así. Yo también les invito a que ustedes, incluso aquí en YouTube, busquen también historias y testimonios, inclusive de propios médicos de conciencia, médicos que incluso se han visto enfrentados a o seguir con su trabajo o a tener que claudicar por no querer administrar este cóctel de la muerte, porque no deja de ser un cóctel de la muerte. Entonces, vuelvo a recordarles de que es muy importante que cuando tengamos que tomar estas decisiones, primeramente recordemos que el papá o la mamá, qué es lo que pensaban cuando ellos estaban bien del todo, qué pensaban ellos si el día de mañana en su vejez, por una enfermedad muy dura, muy cruel, ellos así todo quisieran vivir, quisieran seguir viviendo, agradeciendo obviamente, sabiendo que iban a tener unos hijos o unas hijas que los van a cuidar, y respetar esa decisión, esa voluntad. Por eso ese trámite se llama últimas voluntades. Tenemos que respetar la voluntad que ellos quisieran. Y como les digo, esto pues les va a ayudar muchísimo a la hora de tener que dar ese paso y tener que dar esa firma. Les quería leer un artículo que yo tengo aquí guardado, que es del señor Manuel José Moreno Ferrero. Él es psicólogo, psicoterapeuta, especialista también en medicina naturista, y hizo todo un trabajo sobre lo que realmente es la sedación paliativa, o como él lo titula, cóctel lítico, sedación paliativa u homicidio compasivo. Ahí dejo el título, que cada uno haga su propia reflexión. Yo les puedo decir, yo personalmente, Ángela Torres, siempre estuve a favor, y lo sigo estando, a favor de la vida. Mi madre también, mi madre siempre quería vivir. Desgraciadamente le provocaron una hepatitis tóxica fulminante y en 2 meses mi madre falleció porque el hígado se
se le murió. Decirles que yo tuve y viví la presión en el propio hospital, inclusive por propios trabajadores, por una simple auxiliar. Yo viví esa presión de que me hacían ver, me obligaban a que yo me viera que si mi madre salía de esa situación, cómo iba a quedar ella, si valdría la pena que ella siguiera viviendo. Yo siempre contestaba de que Jesucristo en la cruz, aún dándole la esponja con el vinagre, él no quiso. Y yo no era quien para afirmar y para que empezaran a colocarle ese bolo de la sedación paliativa u homicidio compasivo, como dice aquí Manuel José Moreno Ferrero. Tristemente para mí, sin embargo, mi madre le colocaron este cóctel sin mi autorización. De hecho, así consta cuando yo pedí todos los informes de mi mamá, y esta es una batalla que a lo largo de todos estos años de mi trabajo lo he expuesto muchísimas veces, y es una realidad que también ocurre, que cuando el paciente está en el hospital, el dueño es el médico, que no debería de ser así, porque un médico no es el que determina quién debe vivir y quién debe morir. Es una decisión totalmente personal e intransferible de la propia familia, no del médico. Es la familia quien tiene que decidir. Pero en el caso, por ejemplo, que yo viví, y miles de casos así hay en el mundo entero, no solo en mi tierra, en España, en el mundo entero. Sin embargo, los médicos se creen con ese derecho de colocarles este cóctel de muerte. A mi madre le colocaron midazolam, escopolamina y morfina. Empezaron a ponérselo de madrugada, cuando yo no estaba en el hospital. Y para que ustedes entiendan, cuando mi madre falleció, en el parte médico del hospital constaba que había fallecido a las 11:30 de la mañana, y el médico me llamó a las 12:45 de la mañana. Obviamente, analizando, porque, bueno, mi historia es muy conocida también, pero muy larga. Tristemente, pues analizando, pues el médico se ahorró quizás el confrontamiento conmigo, el que yo no firmé nunca ningún consentimiento para que a mi madre se le empezara a hacer la sedación paliativa, y como sabían que yo no lo iba a firmar, por eso no me llamó el médico ni nadie del personal sanitario, nadie. Y al mismo tiempo, además, a mi madre se le quitó, se le robó, y a mí también, el derecho que teníamos ambas a despedirnos en ese último trance. Así que les vuelvo a decir que es un tema muy delicado, que conlleva muchas emociones, también conlleva dolor, pero que debemos de tener muy claro que cuando llegue ese momento, nuestros papás, sus papás, su madre o su padre, qué es lo que ellos hubieran querido. Y esto, como les digo, les va a ahorrar conflictos emocionales, mentales, dolor, desesperación. Les quiero leer este texto que escribió, como les digo, este psicólogo y psicoterapeuta Manuel José Moreno Ferrero. Él es especialista en medicina naturista. Este artículo se titula Cóctel lítico, sedación paliativa u homicidio compasivo. Resumen: comunicación descriptiva y reflexiva de un caso en el que se rompe y diluye la frontera entre lo que debería haber sido una sedación paliativa y lo que fue un homicidio compasivo, mediante la aplicación a una enferma en fase terminal del cóctel lítico clásico. 3 viales de Lagarcit, que es un neuroléptico, Fenergal o promelacina, diolatina, que es un opioide, un preparado letal que no tuvo otra intención que provocar directamente la muerte de la paciente, de manera brusca y agresiva, traicionando con ello su confianza y violando las normas y pautas de la buena práctica médica en este tipo de situaciones, diáfanamente claras en documentos elaborados y redactados al efecto, como entre otros el documento sobre ética de la sedación en la agonía de la Organización Médica Colegial, al cual se alude a lo largo del artículo. Quería añadir, antes de continuar con este artículo, de que ese argumento que nos dice el médico, que el paciente no va a sentir nada, que todo lo contrario, que se le va a ayudar a que respire mejor, a que los estertores de la muerte sean más llevaderos, a que no sufra.
Todo esto es una mentira, como les digo. Pueden buscar ustedes información de estas sedaciones, de las sedaciones terminales. Búsquenlas en YouTube, como le digo, hay hasta médicos que se vieron obligados a abandonar su trabajo por objetor de conciencia. Y realmente lo que llegan a padecer las personas a las que se les aplican estas sedaciones terminales o compasivas, como dicen los médicos. Primeramente, la familia no nos damos cuenta, no nos apercatamos del sufrimiento que ellos sienten, porque literalmente se mueren asfixiados, se mueren ahogados. Y al final ocurre la parada cardiorrespiratoria. Lo que ocurre es que primeramente los llevan, los conducen a un estado de coma profundo, irreversible. Por eso, esa persona que está en esa cama y que va a hacer su último viaje, no pueden expresarse, no pueden hablar. Apenas les notamos en la cara que realmente estén sufriendo, porque primeramente son inducidos a un coma súper profundo. Pero se ha comprobado en ciencia, se ha comprobado en clínica de que ellos realmente sienten. De hecho, les recuerdo que los médicos, cuando la persona muere, y obvio, nos aflora el dolor, el llanto, las lágrimas, generalmente suelen venir las enfermeras y nos suelen decir de que no llores porque la persona todavía escucha. Durante 2-3 minutos todavía escucha. Así que les vuelvo a recordar que no se les hace ningún favor realmente. Y menos si la familia no está de acuerdo. Y menos además si la persona en vida era una persona en pro de la vida, que a pesar de la enfermedad que le pudiera caer encima, quisiera vivir. Yo lo dejo aquí para que ustedes sigan haciendo sus propios criterios. El desarrollo de la ética y el de la conciencia están en íntima conexión y no es concebible el uno sin el otro. Esto lo escribió Eric Newman. Aunque soy psicólogo y psicoterapeuta con itinerario curricular en psicología clínica, la exposición y reflexiones que siguen se enmarcan en mi vivencia personal relativa a las circunstancias clínicas, así como de ciertas prácticas médicas que concurrieron en la fase terminal de la enfermedad que afectó a mi madre. Él está hablando que esa paciente era su madre. Una vez ingresada en uno de los grandes hospitales de Asturias, en España, en la medianía del año 2010. Ella falleció en la tarde del 13 de julio del 2010 de manera brusca e inquietante tras la administración de 3 viales de cada uno de los fármacos que componen el denominado cóctel lítico clásico, y no como hubiese sido médica y éticamente correcto, a consecuencia de la enfermedad en fase terminal que padecía, o como efecto indirecto, doble efecto, de la administración de sedación en un acto médico-terapéutico encaminado a la paliación sedativa de algún síntoma refractario, en su caso inexistente. Tengo la convicción, basada en hechos concretos, de que la administración del cóctel lítico no es en absoluto una triste excepción, como en el caso de mi madre, sino que constituye una práctica relativamente común, amparada en una cierta y evidente confusión terminológica y conceptual existente a nivel de usuario y aplicada por algunos profesionales bajo el eufemismo de sedación paliativa terminal. Los aspectos sobre los que quiero poner el acento, así como abrir un espacio para la reflexión, son los siguientes: evolución y desenlace en el proceso patológico de la paciente, búsqueda de explicaciones profesionales, cómo entiende y bajo qué premisas éticas la sedación en la agonía, según la organización médica colegiala, qué es y qué consecuencias directas tiene el llamado cóctel lítico, criterio de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, entre otras organizaciones y profesionales sobre dicha combinación farmacológica, reflexiones sobre la persistencia en la actualidad de dicho procedimiento, aplicación del cóctel lítico bajo la justificación de sedación paliativa en algunos hospitales españoles. El 11 de noviembre del 2009 mi madre precisa una endoscopia gástrica en un hospital asturiano a petición de su médica de cabecera. El motivo de la endoscopia son las molestias gástricas que ella refiere, así como una importante e injustificada pérdida de peso, en torno a 11 kilos. En dicha prueba
se le diagnosticó neoplasia gástrica infiltrante de muy mal pronóstico. A la paciente se le dice que tiene una úlcera gástrica. Derivada a cirugía digestiva, acude al hospital el 10 de diciembre del año 2009 para entrevistarse con el cirujano y escuchar su diagnóstico, pronóstico y opciones terapéuticas. El cirujano evita en todo momento hablar de cáncer y de la gravedad del pronóstico, pero da a entender de manera clara que lo indicado es operar el estómago, extirpación del mismo, y que dicha intervención a su edad, 77 años, entraña riesgos considerables. Estos riesgos son la propia muerte en la operación, complicaciones postoperatorias, infecciones. Posteriormente el cirujano me explica que la situación no tiene salida y que en el mejor de los casos, saliendo todo perfectamente en la operación, situación que sus gestos ponen en entredicho, la expectativa de vida será de 4 a 5 meses con una calidad de vida incierta y progresivamente deteriorada. Asimismo, el cirujano solicita la realización de un TAC, tomografía axial computerizada, para poder evaluar el estado de la neoplasia gástrica, así como para saber si hay evidencias de metástasis a otros órganos. Esta prueba se realiza el 21 de diciembre del año 2009. Posteriormente hay una entrevista con el anestesista y una previa analítica general encaminada a la operación que se programa para el 4 de enero del año 2010 a primera hora. El ingreso debería haberse realizado el domingo día 3 de enero de 2010. Ante el pronóstico que manejan los cirujanos, la investigación documental correspondiente y las consultas a distintas fuentes médicas, la familia llega a la conclusión acordada con la propia paciente de que es mejor no operarse y hacer frente a la evolución natural del proceso patológico, bajo el seguimiento y consejo médico de 2 facultativos. A partir de este momento se siguen pautas de alimentación adecuadas al estado de la pared gástrica, así como algunos preparados probióticos. El ánimo de la paciente es relativamente bueno. La aceptación de la situación es psicológica y emocionalmente adecuada, adaptativa. En ningún momento ella quiere ni acepta hablar explícitamente de la cruda realidad de su patología, lo que es respetado por la familia. Se le dice cuando le surgen dudas que se trata de una ulceración degenerativa de la pared gástrica que no tiene tratamiento. Cuando los vómitos se hacen muy repetidos y ante el riesgo de deshidratación se decide ingresarla en el hospital. En los primeros días de su estancia hospitalaria, los médicos intentan implantarle una prótesis gástrica consistente en sonda nasogástrica que permitiría la ingesta de alimentos. Tras varios intentos no consiguen implantarlo porque la sonda no se abre camino. Ya en la 5ª planta se hace el intento de que vuelva a ingerir líquidos, cosa que finalmente tolera. Ante esta nueva situación, el médico decide darle el alta. Una vez en casa, se hace acopio de alimentos infantiles tipo purés. Los tolera relativamente bien durante unos días hasta que vuelven los vómitos y la debilidad asociada a la deshidratación que estos producen. Se intenta facilitarle la ingesta de suero oral, pero su organismo lo rechaza también. Se decide nuevamente su ingreso en el hospital el 21 de junio del 2010 en la mañana. La paciente estará ingresada en la 3ª planta, habitación 325A, Hospital de San Agustín de Avilés. Los médicos consideran que no quedan más opciones que cuidados paliativos que eviten dolores y sufrimiento. Los vómitos son frecuentes y el olor es fuerte. Ella refiere acidez y sensaciones desagradables, eructos, náuseas y dolor en el estómago, no continuo, especialmente tras los vómitos, además de cansancio y debilidad. La pierna derecha y el pie están especialmente hinchados, también la mano derecha. La hipótesis de uno de los médicos de guardia al respecto es un mal retorno de la circulación linfática o también la posibilidad de un cierto fracaso circulatorio. Su ánimo es en general aceptable con momentos de buen humor. A partir de cierto día, el humor se deteriora y se hace pésimo. Parece perder la esperanza y se encuentra desanimada. Refiere sentirse vacía. Aparecen por efecto de la sedación opiácea breves escenas alucinatorias. Ella se toma con cierto humor y resignación estos flash alucinatorios. En la familia próxima se debate si la sedación que tiene es suficiente o si es conveniente una sedación más intensa que induzca inconsciencia y evite la percepción consciente y dolorosa del deterioro final.
De los 4 hermanos, 2 de ellos son más proclives a esta última opción, mientras que los otros 2 son partidarios de una sedación progresiva para el control de los síntomas según estos se vayan presentando. Al mediodía del domingo 11 de julio, 2 de los hermanos, tras presenciar una crisis de malestar y nerviosismo en su madre, se dirigen a la médico de urgencias para solicitar una sedación más intensa. Uno de los hermanos requiere que la sedación total se practique de inmediato y así se lo hace ver a la médico, mientras que el otro hermano opina que se espere a una nueva crisis para activar el protocolo de sedación profunda. En ese momento, la paciente descansa tranquila e inmóvil debido a un incremento de la sedación opiácea. El lunes día 12 de julio, la paciente en fase terminal sigue con sedación opiácea, morfina y tranquila sin apenas moverse. Quiere que la dejen dormir y se queja un poco de que la despiertan las enfermeras al entrar o la gente que le habla y le pregunta. Se la entiende mal lo que dice, hablando como en susurros. Esa noche quedan en el hospital uno de los hermanos y su mujer. Antes de la medianoche, este me llama y me comenta que ve a nuestra madre muy fastidiada y que tal vez hubiese llegado la hora de solicitar la puesta en marcha de la sedación intensa de la que se había hablado con la médica de guardia y que fue preparada por las enfermeras en la tarde del domingo 11 de julio. Tras el debido consenso entre los hermanos al respecto y en la madrugada del martes 13 de julio de 2010, el hermano que pasa la noche en el hospital solicita al control de enfermería poner en marcha la bomba para la sedación intensa que lleva 2 días preparada y prescrita al efecto. A la 1 aproximadamente, cuando quien escribe estas líneas llega al hospital, su madre está muy agitada, con una respiración jadeante como queriendo moverse o comunicarse y mostrando un aspecto sumamente deteriorado. Su tía acaba de hacer venir a las enfermeras ante la agitación que presenta en su hermana. La frecuencia cardíaca es superior a 140 pulsaciones por minuto. La penosa agonía se prolonga durante la tarde y alrededor de las 19 horas la paciente deja de respirar. Tras presenciar la penosa agonía suscitada tras la administración del cóctel lítico y basado en una fotografía realizada de manera improvisada sobre el compuesto a pie de cama, quien estas líneas escribe, inicia una investigación documental así como la búsqueda de respuestas profesionales. La primera de las alarmas con las que me encuentro y que viene a dar congruente cuenta de lo presenciado es una presentación en PowerPoint sobre sedación del doctor Antonio Antón Torres del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza. Ponencia enmarcada en el tercer curso SEOM sobre cuidados continuos en el año 2005. Entre otras importantes y diáfanas clarificaciones conceptuales, en dicho documento se alude al cóctel lítico bajo el epígrafe sedación antecedentes. El doctor Antonio Torres señala: cóctel lítico, supresión del sistema vasomotor irreversible, induce directamente a la muerte. Lagartil neuroléptico, Fenergan, prometacina y dolantinal. Después de diferentes lecturas de documentos elaborados por sociedades y organizaciones médicas como la Sociedad Española de Cuidados Paliativos o la Organización Médica Colegial, entre otras, hago contacto en demanda de explicaciones y aclaraciones a la gerencia de Hospital Asturiano, donde estuvo ingresada y donde falleció mi madre, al médico que tenía asignado en su estancia hospitalaria, al comité de ética del centro sanitario donde estaba ingresada, a la comisión deontológica del Colegio Oficial de Médicos de Asturias, contacto telefónico con la Asociación Española de Bioética y Ética Médica y su presidenta, la doctora Natalia López Moratalla, contacto presencial con la Sociedad Internacional de Bioética y su presidente, doctor Marcelo Palacios, contacto telefónico con el Hospital Miguel Servet de Zaragoza y carta dirigida al doctor Antonio Antón Torres, jefe del Servicio de Oncología Médica,
del Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza y presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica. Contacto telefónico y escrito con el doctor Fernando Marín Olaya. Contacto escrito con el doctor Marcos Gómez Sancho, director de la Unidad de Medicina Paliativa del Hospital Universitario de Gran Canaria, del doctor Negrín, entre otras fuentes. Resumiendo y sintetizando, tras la descripción de los hechos, la pregunta fue siempre la misma: ¿qué es el cóctel lítico y cuál es la intención terapéutica del mismo? Nunca hubo una respuesta directa, clara, didáctica, profesional. Porque a nuestro entender, dicho cóctel no tiene otra finalidad o intención que quitar la vida de la paciente. Adómesele como quiera adornársela. Se puede adornar como se quiera adornar a este acontecimiento. Esta es la realidad objetiva que se desprende de los hechos descritos. Quisiera, asimismo, destacar especialmente las irresponsables evasivas del hospital asturiano donde estuvo ingresada respecto a la cuestión capital, cóctel lítico y su empleo habitual en dicho centro sanitario, así como el soslayo de la cuestión principal por parte de la Comisión Deontológica del Colegio Oficial de Médicos de Asturias, quien se limita a señalar que tras investigar los hechos no encuentran falta deontológica alguna en el médico a su cargo. Ni una palabra acerca de la adecuación o inadecuación del empleo del cóctel lítico en dicho hospital. La práctica habitual de dicho procedimiento en el hospital asturiano, al que venimos haciendo mención, se desprende de los comentarios explícitos realizados el domingo 11 de julio del 2010 por parte de la médica de guardia, que prescribe la medicación y ordena prepararlo todo al control de enfermería, así como de las enfermeras horas más tarde en conversación informal con nosotros, aludiendo la médica a sus dudas sobre si los pacientes a quienes se aplica dicho cóctel lítico oyen o tienen conciencia de lo que se habla a su alrededor, así como del dramático y letal cuadro clínico que está experimentando su organismo una vez administrado el cóctel lítico. En ese momento bajo la creencia de los familiares de que se trataba de una sedación profunda. En el documento Ética de la Sedación en la Agonía, la OMC deja meridianamente claros ciertos aspectos sobre la sedación en la agonía que vale la pena mencionar y subrayar. En primer lugar, dicho documento diferencia sedación paliativa de eutanasia activa en los fines que una u otras persiguen. La sedación paliativa pretende aliviar el sufrimiento del paciente de manera proporcionada y gradual, atendiendo específicamente a los síntomas refractarios. La frontera entre lo que es una sedación en la agonía y la eutanasia activa se encuentra en los fines primarios de una y otra. En la sedación se busca conseguir, con la dosis mínima necesaria de fármacos, un nivel de conciencia en el que el paciente no sufra ni física ni emocionalmente, aunque de forma indirecta pudiera cortar la vida. En la eutanasia se busca deliberadamente la muerte inmediata. La diferencia es clara si se observa desde la ética y la deontología médica. La sedación en sí misma es un recurso terapéutico más y por tanto éticamente neutro. Lo que puede hacer a la sedación éticamente aceptable o reprobable es el fin que busca y las circunstancias en que se aplica. La sintomatología refractaria se refiere a la imposibilidad de controlar síntomas que provocan un intenso malestar en el paciente y que no han podido ser controlados mediante los tratamientos habituales para ellos indicados. Únicamente en dichas circunstancias, según la OMC, resulta éticamente indicada la sedación profunda. No es legítima la sedación ante síntomas difíciles de controlar, pero que no han demostrado su condición de refractarios. El término refractario puede aplicarse a un síntoma cuando éste no puede ser adecuadamente controlado, a pesar de los intensos esfuerzos para hallar un tratamiento tolerable en un plazo de tiempo razonable, sin que comprometa la conciencia del enfermo.
Es de destacar asimismo la alusión de la OMC a la recomendación de no aplicar sedación profunda a un paciente para aliviar el malestar o sufrimiento de sus familiares, ya que si el paciente está adecuadamente sedado, no sufre. La sedación no debe instaurarse para aliviar la pena de los familiares o la carga laboral y la angustia de las personas que lo atiendan. Es necesario transmitir a la familia que el enfermo adecuadamente sedado no sufre. De las referencias señaladas y del conjunto de documento Ética de la sedación en la agonía, elaborado por la organización médica colegial mencionado, se desprende y deduce lo siguiente. 1. La sedación paliativa en la agonía, cuando está indicada y es asumida por el enfermo o familiares, busca aliviar la sintomatología refractaria del enfermo en fase terminal. 2. La sedación paliativa no puede ni debe ser confundida con la eutanasia activa, por cuanto que esta última busca directamente la muerte del enfermo en fase terminal bajo el pretexto de aliviar una situación vía insoluble. 3. En la sedación paliativa la muerte puede adelantarse en algunos casos como efecto indirecto, doble efecto, mientras que en la eutanasia activa la muerte es consecuencia directa y deliberada de la intervención. 4. La abolición radical e irreversible de la conciencia del enfermo, muerte social, debe estar justificada médicamente por la imposibilidad de controlar síntomas refractarios que provocan intenso sufrimiento en el paciente, cuando la inminencia o proximidad de la muerte es señalada por los datos clínicos. Hay que tener en cuenta, como se indica en el documento de la OMC al que venimos haciendo referencia, que la sedación implica para el enfermo una decisión de profundo significado antropológico, la de renunciar a experimentar conscientemente la propia muerte. Tiene también para su familia importantes efectos psicológicos y afectivos. Tal decisión no puede tomarse a la ligera por el equipo asistencial, sino que ha de ser resultado de una deliberación sospesada y una reflexión compartida acerca de la necesidad de disminuir el nivel de conciencia del enfermo como estrategia terapéutica. 5. El abuso de la sedación en la agonía tiene, a nuestro entender, dos caras. Una, su aplicación de manera estandarizada y general sin atender los aspectos que éticamente la justifican. Y 2, aplicar eutanasia activa bajo el equívoco eufemístico de sedación profunda, como veremos a continuación. Tiempo atrás, cuando no se había desarrollado la medicina paliativa, cuando no existía, la sedación en la agonía pudo haber sido ignorada u objeto de abuso. Hoy, una correcta asistencia implica que se recurra a ella solo cuando está adecuadamente indicada, es decir, tras haber fracasado todos los tratamientos disponibles para el alivio de los síntomas. La sedación en la agonía representa el último recurso aplicable al enfermo para hacer frente a síntomas biológicos, emocionales o existenciales cuando otros recursos terapéuticos hayan demostrado su ineficacia. Como venimos viendo, la sedación paliativa profunda con abolición de la conciencia tiene como finalidad aliviar al enfermo afectado de intensa ansiedad, angustia o sufrimiento ante la presencia de síntomas refractarios, resistentes al tratamiento específico de los mismos y, por tanto, no controlados, aunque con dicha intervención, de modo indirecto, pudiera acortarse la vida. Este hipotético acortamiento de la vida es conocido como doble efecto y está perfectamente asumido bajo los criterios de la ética y la buena praxis médica. Se diferencia entre las consecuencias de un acto y su intencionalidad. No obstante, lo dicho, diversos estudios apuntan a que la sedación no parece influir en la supervivencia. La supervivencia de los pacientes sedados es idéntica a la de aquellos que no la necesitan. Y es que es incierto que los analgésicos sedantes correctos tengan un doble efecto en el sentido de aliviar el dolor y a la vez acortar la vida del paciente. Ese supuesto doble efecto no existe en el caso de enfermos sometidos a mucho dolor, porque el propio dolor acorta la vida, con lo que aliviando el dolor con mórficos no se acorta la vida, sino que además se alarga. Sin embargo, bajo la máscara conceptual de sedación paliativa profunda, se viene aplicando desde 1976 el llamado cóctel lítico, un compuesto anestésico que lleva directamente
a la muerte del enfermo de manera brusca y agresiva en pocas horas. Se trata, por tanto, atendiendo a los criterios de la propia organización médica colegial, de una eutanasia activa, en el mejor de los casos, eufemísticamente informada, traicionando así la confianza de enfermo y familiares. La eutanasia activa consiste en actos ejecutivos que provocan la muerte o producen un acortamiento de la vida, generalmente mediante la administración de uno o varios fármacos. Es considerada directa cuando la intención es poner fin a la vida de otra persona. Se llama cóctel lítico clásico al compuesto anestésico formado por clorpromacina, meperidina y prometacina, que bloquea el sistema nervioso autónomo, deprime el sistema circulatorio e induce neuroplegia. Este compuesto farmacológico, Lagarcit, Fenergan, Dolantina, produce una supresión del sistema vasomotor irreversible e induce directamente a la muerte. Estas mezclas líticas se usaban con fines anestésicos y también, según algunas fuentes, sedación terminal, de José Palet, del 2006, con fines homicidas, siendo inaceptable su utilización como receta de punto y final. En el DSFV, documento sobre situaciones al final de la vida, en 1999, por un grupo de trabajo creado en Madrid, formado por juristas y médicos, adjunto al texto Decisiones al final de la vida, Ministerio de Sanidad y Consumo, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, año 98, se asocia la cacotanasia, mala muerte, a la administración del cóctel lítico. Cóctel lítico. Cacotanasia es un término referido a un tipo de eutanasia activa que consiste en acortar y poner fin a la vida del enfermo de manera brusca y agresiva, sin su consentimiento. Del griego kakos, malo, mala muerte. Eutanasia involuntaria se refiere a la realizada sin petición del enfermo ni de la familia. Se ejecuta habitualmente sobre pacientes semi-inconscientes o a expensas de su voluntad, a petición de los familiares o bajo recomendación del equipo médico. Administración de fármacos generalmente por vía endovenosa, con el objetivo común de abolir la conciencia y acortar la vida. Llevado a cabo de manera brusca y no gradual, generalmente sin participación del enfermo, a petición de la familia o por decisión del propio equipo terapéutico. La práctica del cóctel lítico muestra también una cierta incapacidad de los equipos médicos para resolver los problemas habituales de control de síntomas e impacto emocional en enfermos y familiares. En relación a la buena praxis médica, en este mismo documento se señala: en la atención al final de la vida podemos considerar buena práctica médica la aplicación de los objetivos, dignidad y calidad de vida, principios, atención integral de enfermo y familia, y métodos, control de síntomas, soporte emocional y comunicación, cambio de organización de los cuidados paliativos. También la aplicación de medidas terapéuticas proporcionadas, evitando tanto la obstinación o encarnizamiento como el abandono, el alargamiento innecesario y el acortamiento deliberado de la vida. Reflexiones. Aquí se los dejo. Para concluir, cabe preguntarse por algunas cuestiones que se entienden de manera dificultosa, por no decir oscura. Expuesta la situación de la experiencia vivida, apuntadas algunas de las pautas del documento sobre sedación de la agonía en la Organización Médica Colegial, vistas las opiniones de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos sobre el cóctel lítico, ¿a qué o quién beneficia la administración del cóctel lítico? ¿Por qué utilizar un medio como dicho cóctel bajo el pretexto de una supuesta finalidad sedativa, teniendo en cuenta que dicha finalidad queda técnica y éticamente solventada mediante el empleo de otro tipo de preparados farmacológicos paliativos? Es obvio que el principal protagonista e interesado, el paciente, o si lo preferimos, el enfermo en fase terminal, es desde luego el gran perjudicado en la aplicación de este método obsoleto, grosero e inhumano.
que no beneficia a nadie, más que acaso a la dinámica de un entorno clínico-social afectado por la prisa, la eficiencia productiva o el criterio economicista. Tampoco se entiende la indefensión del enfermo en fase terminal frente a la actuación de familiares que en su angustia, cansancio y desorientación siguen las pautas de criterios médicos mal encaminados y éticamente reprobables, buscando tal vez aliviarse de un sufrimiento que no es el del propio enfermo, sino el de quienes contemplan la terminalidad de la situación del paciente desde un sesgado y desinfortunado afuera. Por último, resulta sorprendente el desconocimiento que se tiene a nivel de usuario de la actualidad de dicho cóctel lítico, así como del hecho de que dichas actuaciones médicas, así como la inadecuación ética de las mismas, se encuentran ausentes en los actuales debates profesionales, administrativos y mediáticos sobre sedación paliativa en el final de la vida y sobre la tan traída y llevada cuestión de la llamada muerte digna. Mi gente, señores, señoras, hagan una reflexión. Tengan en cuenta lo aquí hablado, tengan aquí en cuenta las reflexiones y las conclusiones que se sacan. Tengan en cuenta que muchas veces las familias, como bien lo explica él, muchas veces por nuestro desespero de ver que quizás ese dolor que aparentemente él tiene nos impacta, quizás frente a tener presente que quizás ese ser querido se está muriendo, no lo vamos a volver a ver, nos dejamos influir por la opinión médica. Y muy cierto, como aquí se finaliza, de que muchas veces es más la parte social, de que una persona fallezca, quede en una cama libre, otro enfermo más de hospital, también por parte de lo social, ¿no? Así que ahí lo dejo, y como yo les digo, yo lo viví para nunca olvidarlo. Y lo que además aquí se explica de todo el comité ético de los hospitales de cara a los familiares, no he sido la única en el mundo a la que se me robaron todos esos derechos y también a mi madre. No olviden que en un 90% el médico es el que decide en un hospital. La familia queda en un segundo lugar. Y si no hay acuerdo entre la familia, al final es el médico el que toma la decisión. Gracias por escucharlo. Hagan sus propias reflexiones. Tomen y tengan presente esta decisión de las últimas voluntades para cuando llegue ese momento no se encuentren ustedes quizás tomando una decisión que el día de mañana les pueda pesar, les pueda tocar el corazón y el alma. Gracias como siempre. Si les interesa, si les gusta el canal, si les es bueno, por favor compártanlo, suscríbanse, denle un me gusta y hablen de este canal. Gracias, nos vemos en otro.